haciendo unos análisis elementales de pH, ¿a qué consecuencia llegaron? Primero, temperatura y pH, que fue lo que miramos en el río. El pH era ácido. El pH era ácido, fundamentalmente ácido en todo el río. En todo el río. Es más, iba aumentando la acidez según subíamos el río. Es decir, según, en teoría, va disminuyendo la contaminación. Eso significa que las aguas que se van aportando a Altamira, desde arriba para abajo, van cambiando el pH del río, lo están modificando. Siempre que se miran pH, esas cosas nos dan la impresión de que es muy poco al huele un vino, distingue mucho más que sus aparatos al analizarlo, muchísimo más. Y ya no hablemos de auténticos especialistas. ¿Qué cantidad de materia analiza un lobo cuando huele a una persona a 10 kilómetros? ¿Qué cantidad de materia le puede llegar por el aire? Porque hoy sabemos que no es espíritu ni nada raro lo que huele el lobo. Lo que está oliendo el lobo es materia de su futuro. Fácil de confundir, se ve bastante bien. Esto viene preparado para hacer muestras, es decir, directamente está preparado para coger una cierta cantidad, se le añade, y eso es el que teníamos que haber tenido mucho tiempo. Como ven, se coloca 5 centímetros cúbicos en unos recipientes preparados. Hay que tener cuidado porque al final siempre se aplica. No has salido, a ver si estos. No, estos también van. Son al revés, estos no los demostré. Ya, pero después para cerrar y quitar. Ah. Claro. ¿Y por qué seguir una rutina? Porque el que lo ha preparado ha establecido las cantidades adecuadas Una de estas no vale para nada. Una de estas es exclusivamente para tomar como muestra, ¿vale? La tapamos para que no se nos tope demasiado. Y al otro se le añaden... 6 gotas de... Este es el del fosfatos. Sí. Del reactivo 1, 6 gotas. No, el de fosfatos es este. Pero espera, primero es el 1. Ah, ese es el 1, claro. sí. Primero es el 1, 6 gotas. 6 de estos... Sí, 6. ¿Qué hora es el recipiente? ¿Mezcla? Como ve, viene perfectamente indicado incluso como una receta. En el recipiente. Casi, como una receta de cocina. No, sí, casi, una vez hechos los protocolos, 1, 2, Acercaros, Fernando. 3, 4, 5 y 6. 6. La precaución de invertirlo aquí, evidentemente, es importante eso, porque los inviertes aquí te caen mucho, acabas de cargarte. Sí lo pueden hacer ellos también, es echar 6 gotas. Y ahora otras 6 de estas, ¿no? Sí, pero primero tienes a quitar. Y luego hay que esperar 10 minutos que se pueden aprovechar para ir haciendo otros, nitritos, nitratos. Este ya está. Y ahora se le echan 6 de este, ¿no? Espérate, a ver, que lo vea por si acaso. Tal fosfatos. Conviene que la temperatura esté... Bien. Ahora es el 2, es. Que la temperatura esté en más de 18 grados, pero menos de 30. Solo hago así, así lo ven. 1, 2, 3... A veces en química se analiza una gota solo. Es más que suficiente para un cromatógrafo de gases, bueno, en química y en física, porque en física hicisteis cromatografía de gases, ¿no? Cuando se inyecta se utiliza una bureta, una microbureta, que tiene como mucha capacidad 0,5 centímetros cúbicos, y es así de larga. Entonces vas midiendo por décimas, por menos de décimas de centímetros cúbicos, y eso es lo que metes. Bueno, esto una vez agitado, se deja, manda 10 minutos. 10 minutos, hasta las 10 y 10. Y se coloca, este es el de mirar fosfatos. Miren, puesto sobre blanco, lo van a ver ahora todos. Antes de pasar, mírenlo, miren por arriba. Puesto sobre blanco, verán que el que tiene los reactivos se ha puesto azul. Mírenlo por arriba, porque si no, no ven nada.
Mira, no lo he visto nunca, Nuria. Mira, ya ves que es interesante. Es una colorimetría hecha. ¿Lo ven? ¿Y cómo sabemos cuánto fosfato hay? Deslizamos por aquí hasta que veamos el mismo color en los dos lados. ¿Lo ven? Aquí todavía no. Aquí todavía no. Aquí todavía no. Y aquí se pasa. Por lo tanto, no, está más a verde, yo creo, ¿no? Ahí. Este me parece, ¿no? Aún está ese más oscuro, ¿no? Pues entonces... Y ahí ya está más claro ese, ¿no? ¿Cuál está más claro ahora? Significa todavía este. Pues entonces, pero aquí ya no. Aquí ya no. Está entre este y este. Entre 0,7 miligramos por litro de fosfatos, lo cual es una barbaridad, como suponíamos. Está muy contaminado. El río está contaminado en fosfatos. Habrá que ver lo que nos da ahora arriba. Yo imagino que nos dará bastante menos. Aprovechamos, limpiamos, que mirar a todo el mundo para que vean cómo es una colorimetría y que no tiene ningún problema. Miren, abulto, lo están viendo. Abulto, uno está amarillo y el otro no. Normalmente se colocan. Bernardo, saca un momento del amarillo para grabarlo con la cámara. ¿Eh? Saca los dos, eso es. Sí. Ponlos juntos para grabarlos. No, pero abajo en el donde Se tenías. ve amarillo igual, sí. Espera. Vale, ya. Sí, se ve mucho mejor mirando por arriba. El problema de los nitratos es que si se reducen a nitratos... Se ve amarillo, ¿no? Eso es muy grave. Sí, lo que no podemos tapar la referencia y volvemos a repetirlo. ¿Quieren hacerlo alguno? Que lo hagan. Venga. 6 y 6. Anímense, pásense este lado. Uno que se pase esto. Denle la vuelta primero. Póngalo vertical. Vertical del todo, no, vertical del todo. Yo paso sin miedo. Porque ahora tendrá que presionar un poquito para que le salgan. 6. Los nitritos ya mirasteis. Los nitratos. Se agita y se vuelve a agitar. Sí. Agítelo y después se vuelve a agitar. Ahora ábralo y haga lo mismo con ese. Esos son 5 gotas. Los nitritos son 6. Los nitratos de Bernardo ya eran 5 minutos, ya lo habéis medido. Sí. Sí, 4 miligramos. Alguien que vaya lavando estos. No, trae, que ya tengo aquí preparado. Y así hacemos después la otra. ¿Ya le he hecho el segundo reactivo? Sí. Pues entonces, déjelos aquí. Póngalos aquí, así no nos confundimos. Y preparamos muestra para nitratos. Claro que solo tenemos